Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos a Jesús como el sacrificio de olor fragante ofrecido al dios judaíta Yahvé. Esta descripción fue utilizada por el filósofo y teólogo Saulo de Tarso. Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2 en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice Pablo: sean pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros, como oblación y víctima de suave aroma. Las epístolas de Pablo comprueban que cuando fueron escritas, el templo de Jerusalén ya fue destruido. De allí las metáforas empleadas por el apóstol, que el cuerpo es el templo o tabernáculo, que el Mesías es el cordero del sacrificio, es la expiación por medio de su sangre, su cuerpo es el velo rasgado, es la puerta, que el Mesías es el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Con esto en mente, Pablo asegura a sus seguidores de Éfeso que el Cristo se entregó por ellos. Sin embargo, en los evangelios encontramos que el Mesías fue capturado por una tropa fuertemente armada, una compañía de soldados romanos y guardias del templo. Vemos que Pablo no está haciendo historia, sino teología, porque toma el fracaso político del Mesías ejecutado y le da un significado religioso, simbólico, al compararlo con el rito del sacrificio que se realizaba en el altar del templo de Herodes. De modo que para Pablo, el Cristo de su creación es la ofrenda y sacrificio de aroma suave o de olor fragante a Dios. Veamos ahora lo que esto significa en el periodo del segundo templo, según la Biblia hebrea. Levítico capítulo 23, versículo 13, dice que la correspondiente oblación será de 2/10 de flor de harina amasada con aceite, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé, y la libación de vino será 1/4 de sextario. La ofrenda consiste en la primicia de la cosecha, la primera gavilla que el ciudadano del pacto debía ofrecer al Dios Yahvé. La ofrenda no es con el fin de agradecer ni alegrar al Dios Yahvé, sino para calmar su ira, para aplacar su furor en contra de sus elegidos. En la mayoría de las versiones de la Biblia en castellano, en lugar de calmante aparece olor grato o aroma grato, y en la versión Reina Valera del 60, olor gratísimo. El objetivo de los traductores es ocultar el carácter que los sacerdotes judaítas le dieron a Yahvé, un Dios permanentemente airado con su pueblo, que solo se apacigua mediante ofrendas varias y sacrificios de animales. El carácter iracundo de Yahvé ya se había manifestado en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Éxodo capítulo 32, versículo 10 dice lo siguiente: Yahvé dice a Moisés: déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. En este ataque de ira, Yahvé pretendía exterminar a su pueblo recién liberado de Egipto. Le dice a Moisés que se ponga a un lado para que materialice su designio perverso, con la promesa de levantar otro pueblo más grande que el que pretendía aniquilar. Vemos que desde el inicio de la relación entre Yahvé y sus elegidos, siempre aparece como una deidad de furia incontrolable, que a cada paso amenaza a la niña de sus ojos. La élite sacerdotal judaíta, quien controla la conducta del Dios Yahvé, intencionalmente presenta a un Dios furioso, con el objetivo de controlar a través del miedo a la población campesina y supersticiosa. Es la teología del dominio por medio de la amenaza,
ejercida a través de un Dios inestable e imprevisible. Yahvé es un Dios creado a la medida del clan sacerdotal judaíta para someter al pueblo de Israel y Judea en la fase posexílica. Además de la ofrenda de harina amasada con aceite, el hebreo debía ofrecer un cordero conforme se estipula en Levítico capítulo 23, versículo 12. El mismo día en que hagas el balanceo con la gavilla, sacrificarán un cordero de un año, sin defecto, como holocausto a Yahvé. Los sacerdotes tenían un paladar muy exigente. En el nombre del Dios Yahvé, exigían que sea un cordero de un año, cuya carne sea suave al paladar y de fácil digestión. El cordero debía ser sin defecto, y esta característica de cordero perfecto es aplicada al Galileo para destacar que fue un hombre sin pecado, y que por eso el Dios Yahvé le agradó, o mejor dicho, al Dios Yahvé le agradó su sacrificio. Pablo recoge esta idea y aplica directamente a su Cristo, conforme lo expresa en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros, como oblación y víctima de suave aroma. Pablo ordena a sus seguidores de Éfeso que sean imitadores de Dios. Pero ya hemos visto que el Dios de la Biblia hebrea es un Dios malévolo, un modelo que se debe evitar y nunca imitar. Por eso Pablo inmediatamente corrige ese mandato, indicando que debían imitar el amor del Cristo o del Mesías, que fue demostrado en la supuesta entrega voluntaria para ser sacrificado. Pero ojo que este Mesías no es el Jesús de los evangelios sinópticos, sino que es el Cristo idealizado por Pablo, un personaje completamente diferente que contrasta con el Galileo diseñado por Marcos, Mateo y Lucas. En otra carta de Pablo, en 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16, decía lo siguiente: porque para Dios somos olor fragante de Cristo entre los que son salvos, y entre los que se pierden, a los unos somos olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? El apóstol con sus seguidores se presenta impregnado del olor del cordero del sacrificio, del aroma del Cristo Mesías sacrificado, según su doctrina. La ideología de Pablo aquí es bastante clara, que la única manera de agradar a Dios es a través del Cristo de su imaginación. De modo que los seguidores de Pablo y de su doctrina elaborada en torno al Cristo de su creación constituyen un aroma perfumado en las narices del Dios Yahvé. El olor fragante que Pablo atribuye a su Cristo fue causado por la grasa que se quemaba en el altar del templo de Herodes. Y según la creencia hebrea, el olor de la grasa quemada subía al cielo hasta que Yahvé percibía y se apaciguaba su ira, se calmaba su furia divina. Éxodo capítulo 29, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: después descuartizarás el carnero en trozos, lavarás sus intestinos y sus patas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es el holocausto a Yahvé, olor que apacigua, ofrenda ígnea para Yahvé. La grasa operaba como una droga en el dios judaíta Yahvé. Lo sedaba completamente, lo dejaba sin fuerzas para dañar o aniquilar a su pueblo. Así fue concebido el Dios Yahvé por el clan sacerdotal, un Dios furioso que infundía miedo al pueblo para que acudan al templo con cereales, con aceite y con animales. Solo las ofrendas y sacrificios apaciguaban al Dios Yahvé y enriquecían al reino de sacerdotes. Veamos el retrato hablado del iracundo Yahvé dibujado por el rey David y el salmista. Segunda de Samuel capítulo 22 versículo 9 dice lo siguiente: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. El texto es igual al del Salmo número 18 verso 8.
La apariencia del dios Yahvé descrita por el monarca nos recuerda al dragón, la figura mitológica que antiguamente devoraba a los dioses. Pero la imagen macabra de Yahvé no amedrentó al rey David, porque mandó asesinar a su soldado Urías el Eteo para quedarse con la viuda, la madre del rey Salomón. El adivino Samuel escribió en su primer libro que el rey David es un hombre conforme al corazón de Dios, justamente porque Yahvé es un Dios cruel y asesino. Jeremías capítulo 30, versículo 24, dice lo siguiente: no ha de apaciguarse el ardor de la ira de Yahvé hasta que la ejecute y hasta que realice los designios de su corazón. En días futuros ustedes se percatarán de ello. Jeremías presenta a Yahvé enceguecido por la ira, terco como un animal, sin que pueda razonar antes de obrar, sin medir las consecuencias de sus actos. Un corazón maligno que ni la grasa lograba calmar su furia perversa. Otra reacción furibunda del Dios Yahvé es relatada por el profeta Ezequiel en el capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice allí: ahora voy a derramar sin tregua mi furor sobre ti y a desahogar mi cólera en ti. Voy a juzgarte según tu conducta y a pedirte cuentas de todas tus abominaciones. No me apiadaré de ti ni te perdonaré. Te daré según tu conducta. Tus abominaciones aparecerán en medio de ti y sabrán y sabrán que yo soy Yahvé, el que hiere. El Dios malévolo con el tiempo será transformado por sus seguidores en un Dios bueno, en un Dios amable, salvador, misericordioso. Ese cambio es denominado la conversión del Dios Yahvé. Muy bien, otra analogía de Pablo sobre el olor de la grasa quemada al Dios Yahvé tenemos en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Allí escribió Pablo: así lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Recuerde que vimos a Pablo, en primer lugar, afirmar a los de Éfeso que Cristo es el olor fragante para Dios. En segundo lugar, a los de Corinto, les aseguró que él y sus seguidores estaban perfumados con el aroma del Cristo. Y en tercer lugar, en este texto, Pablo tipifica la ayuda recibida como olor fragante, como sacrificio aceptable, agradable a Dios. De modo que el Cristo de Pablo, Pablo y sus discípulos, y la ayuda monetaria o material, según el apóstol, constituyen olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del fundador del budismo, Buda. Como flores hermosas con color, pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.